Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. No habrá huelga de transportistas en plena semana de Navidad. Era uno de los grandes temores del gobierno, de los comerciantes, también de ciudadanos, que podían verse afectados por la posibilidad de un desabastecimiento en plenas fiestas. Pero no será. Anoche, a última hora, Ministerio y Comité Nacional del Transporte alcanzaron un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que iba a empezar este lunes. El pacto se plasmará en un Real Decreto que introduce varios cambios. El gobierno los considera históricos. El sector del transporte un importante avance. Anoche, en hora 25, la ministra de Transportes hablaba del alivio de un lío gordo. Raquel Sánchez. Había preocupación, obviamente. Los ciudadanos y ciudadanas, pues en fin, también tenían esa sensación de incertidumbre que en unas fechas como estas, como las Navidades, pues yo creo que todavía no agravan, ¿no? Esa sensación de inseguridad. Yo creo que hemos evitado, pues en fin, unos días de cierto colapso que no eran deseables, y yo creo que podemos estar muy satisfechos. Enseguida abordamos los detalles de este acuerdo, pero despejada está la otra amenaza que sobrevuela estas Navidades, sigue en ascenso. Javier Lébana, buenos días. Buenos días, Sergio. Porque España ha entrado ya este viernes en riesgo muy alto, en el nivel máximo de riesgo de contagio, al superar los 500 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a 14 días. Las hospitalizaciones crecen un 20% con respecto a la semana pasada. En solo un día se han confirmado 33.000 casos nuevos, y esos por la vía oficial, a los que habría que añadir aquellos que se han hecho un test de farmacia y no han comunicado todavía su positivo. La situación, en todo caso, es muy distinta a la del año pasado, porque hoy tenemos casi 38 millones de personas vacunadas con pauta completa, pero la presión crece para tomar medidas. El martes se reúnen el Ministerio de Sanidad y las comunidades. De momento parece que se quedará en recomendaciones y que se descarta introducir restricciones más duras y obligatorias. Mariola Laurido. Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán el martes en la Comisión de Salud Pública para estudiar propuestas sobre cómo frenar la veloz propagación de Ómicron en plenas Navidades. Analizarán si es necesario un catálogo común de recomendaciones en el ámbito familiar, en la hostelería y en los eventos de las fiestas. El director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, no descarta, sin embargo, restricciones. Son opciones que hay que tener siempre en la cabeza según la situación epidemiológica. Ahora mismo estamos en una fase de ascenso, claro, pero es cierto que España va un poco por detrás de otros países europeos que han tenido la necesidad de implementarlas. Creo que se tienen que tener en la cabeza, creo que se tiene que valorar constantemente la situación epidemiológica. Pero el Gobierno y los presidentes autonómicos se siguen resistiendo a volver a las medidas duras, a pesar de que España ha entrado en riesgo extremo de incidencia con más de 500 casos y acercándose también a riesgo alto en la ocupación de UCIs. Cada vez son más las comunidades que piden prudencia en las cenas de Navidad. En Cataluña, cambios efectivos en el protocolo desde el lunes. Sí, a partir de la semana que viene. Els casos estrets, ja independentment del que siguin, de la variant todos los que contactos sigui, estrechos de un positivo de cualquier variante, aunque estén vacunados, tendrán que hacer cuarentena. Lo explicaba el conseller Josep María Argimon. Es por ahora la única comunidad en la que se ha establecido algo así. Y en Asturias estamos pendientes del estado del presidente autonómico, Adrián Barbón. Ya sabíamos de su positivo. En la tarde del viernes en sus redes comunicaba su ingreso en el hospital porque estaba empeorando. Redacción en Asturias, Josu Alonso. El ingreso se ha producido tras un empeoramiento de su estado de salud. A última hora de la mañana, el presidente comunicaba vía redes sociales que había dado positivo en un test de antígenos al que se había sometido antes del Congreso de los Socialistas Asturianos Cónclave, en el que iba a ser reelegido como secretario general, en una cita que finalmente ha sido aplazada sin nueva fecha y en la que iban a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra. No es el del presidente el único positivo. Entre las casi 500 pruebas hay varios contagios entre delegados y algunos se encuentran en confinamiento domiciliario. Además, se da la circunstancia de que varios asistentes ya habían mostrado durante las semanas su malestar por la celebración del Congreso. La COE se mostraba aquí en la SER partidaria de imponer la vacunación obligatoria. Ya lo es en Estados Unidos, donde Biden esta madrugada ha conseguido que se vuelva a poner en marcha la orden que dictó en noviembre. Un tribunal de apelaciones había bloqueado la orden presidencial que obligaba a garantizar la vacunación en empresas de 100 o más trabajadores, y otro tribunal la ha restablecido esta noche. La Agencia de Administración de Salud en el Trabajo ha demostrado, según los jueces, el peligro generalizado que representa el COVID-19
COVID-19 para los trabajadores, en particular los no vacunados, en sus lugares de trabajo. La orden de Biden también establece que en caso de no querer vacunarse, los empleados de estas grandes empresas deberán someterse a test semanales y llevar mascarilla durante toda su jornada laboral. Fuera del COVID, la actualidad tiene otro foco hoy aquí en España, en la manifestación de Barcelona a la que acudirá el presidente Pere Aragonés contra la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases de un colegio en castellano. Pero sobre todo las últimas horas pasan por la apertura de una investigación para saber si la Guardia Civil actuó bien antes de que se cometiera el último crimen machista, el que hemos conocido este viernes. En Santander detenían este sábado al hombre acusado de matar a su expareja y a su hija de 11 meses. Había una orden de alejamiento que él rompió y que ella denunció, pero los agentes que atendieron esa denuncia de quebrantamiento de la orden se fueron de la casa de la víctima y ahora se trata de saber por qué. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días. Buenos días. La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para comprobar que se han seguido los protocolos establecidos en este caso. La víctima llamó el jueves a la Guardia Civil para denunciar que su expareja había roto la orden de alejamiento y los agentes contactaron con ella por última vez en la noche del jueves. Pero ayer por la mañana ya no hubo respuesta a las llamadas. Ha sido precisamente el aviso de la familia de la víctima lo que ha permitido localizar los cuerpos ya sin vida de esta mujer de 40 años y de su pequeña de tan solo 11 meses en la vivienda en la que residían en Liaño de Villaescusa. Ainhoa Quiñones es la delegada del Gobierno en Cantabria. La familia de las víctimas habían denunciado su desaparición y en ese momento la Guardia Civil se personó en este domicilio y fue cuando ha encontrado los cuerpos sin vida de esta madre y su bebé. El presunto asesino está ya detenido. En dependencias de la Guardia Civil se han convocado 2 concentraciones de repulsa, una este sábado en Santander, la otra mañana domingo en el municipio en el que residía la víctima con su pequeña. El deporte nos ha traído la reaparición en público del rey emérito en un partido de Nadal en Abu Dhabi. Respetamos las decisiones de la Casa Real. Desde luego el Gobierno no trabaja con hipótesis y en la lealtad institucional y de buenas relaciones que mantenemos respetaremos cualquier decisión que adopte la Casa Real al respecto. Aunque nada se aclara, escuchábamos a la portavoz del Gobierno sobre si Juan Carlos I va a volver a España. Y el deporte nos trae realeza aparte la jornada 18 en Primera División. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pendientes de si va a más el mayor brote ahora mismo en el fútbol profesional, en este caso el Real Madrid, con 6 casos activos en la plantilla. Finalmente Modric es negativo, en principio no corre peligro el Real Madrid-Cádiz del domingo, mientras el Athletic confirmó ayer los casos de Unai Simón e Íñigo Martínez. El aforo a los estadios sigue siendo del 100% este fin de semana para una jornada que se abrió anoche con el Celta 3 Español 1. Hoy varios choques, Rayo Vallecano Alavés a las 2 de la tarde, Real Sociedad Villarreal a las 4:15, Barça Elche desde las 6:30 y a las 9 en punto cierra la jornada de sábado el Sevilla Atlético de Madrid, segundo contra cuarto en la clasificación. Pronóstico del tiempo, Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Sergio. Seguimos bajo el efecto del anticiclón, pero el domingo entra un frente por Canarias que dejará lluvias en el sur y también en la Comunidad Valenciana y Murcia. De momento, hoy tiempo estable en todo el país. Eso sí, con mucho frío, sobre todo en el centro peninsular, donde se esperan heladas muy fuertes a primera hora de la mañana. Empieza Matinal Ser con Javier Líbana en la producción y Emilio Escribano y Carlos Ródenas en la dirección técnica. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 40.649. Serie 10. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Soy Jorge Blas. ¿Quieres hacer magia esta Navidad? Entra en regaloazul.es y elige la tarjeta con la que quieras felicitar la Navidad a tus amigos. Así conseguirás que aparezcan vacunas, alimentos o cuadernos que UNICEF enviará a los niños que más lo necesitan. Tú puedes hacer magia con Regalo Azul de UNICEF. Matinal Cadena Ser.
Lo último, les decíamos, es de anoche. Si se despiertan ahora, tal vez no sepan que se diluye el riesgo de quedarnos sin regalos en las estanterías, sin productos de Navidad en la mesa, porque Gobierno y sector del transporte alcanzaron a última hora de la noche un acuerdo para desconvocar la huelga que empezaba el lunes. Empezaba el lunes e iba a durar 3 días clave para la Navidad, 20, 21 y 22 de diciembre. De ahí que se temiera un posible desabastecimiento si seguía adelante. Un aspecto que exigían los transportistas y que queda resuelto es el precio del combustible. Lo explicaba anoche en la SER el presidente de su Comité Nacional, Carmelo Gómez. Estamos hablando que para nosotros el combustible supone cerca del 30% de nuestra estructura de costes, y el incremento que ha habido este año, cerca de un 30%, y va subiendo, pues nos desarma nuestros resultados, con lo cual pues yo creo que es un mensaje de positividad. Tenemos que seguir trabajando, hay un compromiso con el Ministerio de seguir trabajando de cara a solventar otros muchísimos problemas que tenemos. El martes hay ya Consejo de Ministros, es el primero el que podría ir el decreto, aunque parece complicado por los plazos y la ministra no lo aclaraba ayer. Por la vía rápida, en cualquier caso, se va a poner en marcha este paquete de medidas y la nueva regulación que, entre otras cosas, prohibirá que tenga que ser el camionero el que haga la carga y la descarga, salvo que le paguen expresamente por ello. Eladio Meizoso. Los camioneros han conseguido que se atiendan sus reivindicaciones clave, poder trasladar la subida del gasóleo a sus contratos con un aumento de precios equivalente y que la carga y descarga la realicen sus clientes, salvo que paguen por ello una cantidad adicional. El Gobierno aprobará la normativa que lo garantiza por Real Decreto para que pueda entrar en vigor muy pronto y mantiene su compromiso de que si en el futuro se implanta el pago por el uso de autovías, habrá un acuerdo previo con los camioneros que lo condicionan a que puedan trasladarlo también a sus precios. El pacto incluye además, entre otras cosas, el compromiso de devolver las cantidades aún pendientes del llamado céntimo sanitario, un gravamen sobre el gasóleo que los tribunales han anulado. En Cataluña hoy volverá a generar debate la sentencia que reconoció a una niña de Canet de Mar que tiene derecho a que el 25% de sus clases sean en castellano. Saben que el jueves el presidente Pere Aragonès se reunía con las asociaciones que defienden el sistema de inmersión lingüística y también anunciaba entonces que enviaría inspectores de educación a los centros catalanes para garantizar que se cumple con la inmersión. Sobre si se cumplirá con la sentencia, ahí es menos explícito. Hoy Aragonès sale a la calle contra ella en una manifestación en Barcelona que rechaza lo que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Radio Barcelona, Guillem Carreras. A la manifestación irán el presidente Pere Aragonès y también el Govern. De hecho, Aragonès ha hecho un llamamiento a asistir a esta marcha de hoy en Barcelona, organizada para protestar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a que un 25% de las clases se hagan en castellano. Hem donat ordre a la Inspecció d'Educació per tal que des de demà... Aragonès, que esta semana ha dado órdenes a la Inspección de Educación para que los inspectores intensifiquen la supervisión de los proyectos lingüísticos en cada centro educativo. Projectes lingüístics vigents. La convoca a esta manifestación la plataforma pro inmersión lingüística Som Escola, que incluye entidades como Òmnium Cultural, otros colectivos en defensa del catalán, UGT y comisiones obreras, o movimientos de renovación pedagógica bajo el lema Ara i sempre, ahora y siempre, la escola en catalán, la escuela en catalán. También van a asistir representantes de los Comuns y la CUP, aparte de Esquerra y Junts, que son los partidos del gobierno. Está el PP en medio de una refriega difícil de enmarcar de un único modo, porque es el PP contra el gobierno, hasta ahí lo que se podría esperar, lo lógico, digamos, pero también es el PP contra sí mismo y desde diferentes ángulos. Ya saben que Ayuso le afeó a Casado esta semana que recomendara no celebrar cenas de Navidad. Ayuso, por cierto, recula, la libertad ya no es todopoderosa. No vamos a tener libertad, desde luego, si no tenemos salud. Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron. Pero como andaba Ayuso y anda peleada con Casado y eso desdibujaba a Casado, la Dirección Nacional decidió subir el nivel dialéctico. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Con un ¿qué coño parlamentario? Casado relacionó al PSOE con abusos sexuales a menores, tuvo un roce con la vicepresidenta Nadia Calviño, el PP dice que le llamó desequilibrado. Total, que al final el líder del PP ha conseguido asustar a algunos varones del partido que se preguntan ¿Dónde diablos va? Alberto Núñez Feijóo en Galicia le pedía mesura.
Lo verdaderamente revolucionario es la serenidad, es el sosiego. Muchos ciudadanos se preguntan con frecuencia por qué tenemos que vivir en esta tirantez política permanente. Y la solución es hacer una política serena, una política sosegada, como la que hacemos en Galicia. Por eso, Pablo, yo te invito no solamente a que vengas a Galicia, sino a que mires a este córner de Europa. Porque mejor que la tensión, mejor que la división, mejor que la agitación de otros lugares, es mucho mejor la serenidad y la unidad de Galicia. ¿Y la respuesta de Casado? Pues sin ánimo de crispar, le dijo a Feijóo. No podemos hacer oposición, tenemos que decir que va todo muy bien. Pues no. No puede ser que en política dé igual mentir que decir la verdad. No puede ser que nos intenten amordazar en aras de no sé qué moderación, cuando nuestra obligación es decir la verdad a los españoles. ¿Y cuál es esa verdad? Dice. Pues que Calviño defraudó a Hacienda, aunque ni hay investigación, ni hay pruebas, ni hay nada, que es incompetente y que a lo mejor ni nació en A Coruña, que es supuestamente coruñesa, ha llegado a dudar en voz alta. Este sábado hay Liga, hay Carrusel. A partir de las 2 de la tarde, Rayo Alavés, Real Sociedad Villarreal, Fútbol Club Barcelona Elche y Sevilla Atlético de Madrid. ¡Gol en Sevilla, Sandy! ¡No! ¡Golazo de Oliver Torres! ¡Gol, gol, 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 gol! Y además, una nueva jornada de la Liga Smartbank y de la Liga Endesa de Baloncesto. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. En La Palma sigue una cuenta atrás tensa para que por fin se dé por terminada la erupción. Desde hoy quedan justo 7 días para que se considere el fin, siempre y cuando todo siga como hasta ahora. Enviada especial Andrea Expósito. Quinta jornada de silencio en La Palma en la que los valores corroboran signos de agotamiento del proceso eruptivo. Esto quiere decir que si los indicadores se mantienen como hasta ahora, con un tremor inexistente y una baja emisión de dióxido de azufre, en solo 7 días los científicos podrían determinar el fin de la erupción. El trabajo de las administraciones ahora, una vez que no haya coladas de lava ni terremotos, es intentar solucionar la vida de los miles de afectados en esta isla que llevan ya 3 meses de incertidumbre sin saber si van a poder volver a sus casas los que tienen o cuándo recibirán una vivienda los que lo han perdido todo, que además manifiestan tener miles de dudas al respecto. Víctor Cabrera es uno de los damnificados. ¿Cómo se van a valorar nuestras casas? Se está hablando, y todos estamos escuchando, lo de un precio real de mercado, ¿no? Pero ese precio real de mercado, ¿cómo y quién lo va a poner? Porque no es lo mismo una valoración personal que haga yo de lo que valía mi casa, un precio de venta real a día antes de la catástrofe, o una tasación que pueda ser al igual un organismo o un técnico preparado para eso, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo se van a valorar nuestras propiedades? Hasta hoy se han entregado apenas 25 viviendas. El Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer un nuevo paquete de medidas y ayudas específicas para los afectados por el volcán, que suponen un halo de esperanza para los palmeros. Y en Barcelona, un tratamiento experimental contra el cáncer ha conseguido un resultado muy sorprendente y muy positivo. Con él, el Hospital Clínic ha conseguido que un cáncer que hasta ahora era incurable remita por completo en 18 pacientes. Es el mieloma múltiple, que se trata del segundo cáncer más común de la sangre. Radio Barcelona, Susana Ruiz. El tratamiento se basa en una terapia llamada CAR-T, que consiste en extraer los linfocitos T del paciente y reprogramarlos genéticamente para que ataquen a las células tumorales. Este CAR-T, que se ha desarrollado íntegramente en el Clínic de Barcelona, es el primero de Europa para esta enfermedad, el mieloma múltiple, y el resultado ha sido muy bueno. En el ensayo participaron 30 pacientes. Al año de tratamiento, en un 75% de los casos, la enfermedad no había progresado, pero hay más. Un 60% de pacientes, un total de 18, presentaban remisión completa y sin enfermedad residual. Esta terapia se convierte en la gran esperanza de los pacientes que no responden a ningún otro tratamiento. En Francia, el gobierno continúa endureciendo su política contra los no vacunados. Allí, en la última semana, las autoridades han detectado 110.000 pasaportes COVID falsificados, que son necesarios ahora mismo para entrar en casi cualquier parte. Así que el primer ministro francés ha comparecido esta noche para anunciar un proyecto de ley que castigue a quien falsifica esos documentos. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según el primer ministro, Jean Castex, el gobierno presentará un proyecto de ley a partir de enero para transformar el pasaporte sanitario en un pasaporte de vacunación. Seule la vaccinación será
Ha asegurado que solo la vacuna será válida para hacer todas las actividades que requieren certificado y que en Francia no son pocas. Se exigen la mayoría de establecimientos, como por ejemplo cines, museos, gimnasios, restaurantes y terrazas o en transportes de larga duración. El objetivo de esta ley, según Castex, es el de incitar a vacunarse, pero sobre todo endurecer los controles y sanciones contra quienes falsifican certificados. Y es que esta semana precisamente el Ministerio del Interior detectó unos 110.000 pasaportes falsos. El primer ministro también ha pedido prudencia para las fiestas y ha anunciado la prohibición de fuegos artificiales, de conciertos y la consumición de alcohol en la calle durante la noche de fin de año. Portugal empieza hoy la vacunación de los niños de entre 9 y 11 años mientras crece la preocupación por la variante Omicron. El gobierno portugués apunta que la prevalencia de esta variante llegará al 80% a finales de este año y estudia financiar más test gratuitos para evitar la brutal presión sobre el sistema sanitario después de Navidad. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. La variante Omicron afecta a 2 de cada 10 nuevos contagiados en este momento en Portugal, pero la ministra de Salud ya ha advertido de que será la variante mayoritaria en apenas unos días. Podremos tener una prevalencia del 50% la próxima semana y del 80% en la semana de fin de año, ha dicho la ministra. El gobierno ha descartado aplicar nuevas restricciones durante las fiestas, pero sí está tratando de acelerar la vacunación. Este sábado comienzan a recibir la inyección los niños de entre 9 y 11 años, mientras que los mayores de 50 podrán pedir la tercera dosis en las próximas semanas. Las autoridades están valorando además aumentar el número de test gratuitos, que en estos momentos es de 4 al mes por persona, para reducir los contactos y evitar un posible colapso de los servicios hospitalarios en enero. En Alemania, las bases de la CDU han elegido a su nuevo líder después de la salida de Merkel y la importante derrota electoral y han decidido girar claramente a la derecha. Friedrich Merz es un histórico rival de la ya ex canciller y ha ganado con el 62% de los votos. Se le conoce por haber sido muy crítico con Merkel por su política migratoria más aperturista. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La elección de Friedrich Merz, de 66 años, supone claramente un punto de inflexión en los cristianodemócratas alemanes con un marcado giro a la derecha. El diputado, ex jefe del grupo parlamentario conservador y ex asesor de la empresa de gestión de inversiones BlackRock, se encuentra en las antípodas de la antigua canciller Angela Merkel, con quien tuvo muchos enfrentamientos desde su derrota en la lucha por la presidencia del grupo parlamentario en 2002 y para quien no ahorró críticas durante su largo mandato. Merz tiene ante sí dos retos principales. El primero, el de agrupar las diferentes familias del partido, muy distanciadas en los últimos años, y mantener buenas relaciones con el partido hermano de la CDU, la CSU bávara. Y el segundo, el de ofrecer una alternativa contemporánea y moderna al actual tripartito de gobierno que encabezan los socialdemócratas. Y en el Vaticano se marcha otro cardenal. Todo apunta a que lo hace en respuesta a la destitución de 2 de sus colegas. No es además un cardenal cualquiera porque algunas quinielas lo colocaban como posible próximo papa. Corresponsal Joan Solés. Es uno de los cardenales de mayor confianza del Papa Francisco y está considerado un posible sucesor del pontífice en un próximo cónclave. El africano Peter Turkson, prefecto del Servicio para el Desarrollo Humano Integral, habría presentado su renuncia tras la destitución hace pocas semanas de 2 subsecretarios del mismo dicasterio, equivalente a un ministerio de Asuntos Sociales en la Iglesia Católica. El cardenal asistió al Consejo Económico del Estado del Vaticano el pasado jueves y al día siguiente se despidió de sus colaboradores, según la prensa italiana. Se desconocen los motivos, el Vaticano por ahora no confirma ni desmiente. En cualquier caso, la renuncia del cardenal Turkson estaría pendiente de aceptación de Francisco, pero de aceptarla equivaldría a la enésima remodelación del Papa en la estructura jerárquica del Vaticano por irregularidades. En Matinal, los deportes. 18ª jornada de Liga. Héctor González, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. En marcha desde anoche con la victoria del Celta en Balaidos, 3-1 al Español. Segunda victoria en casa para los vigueses en lo que va de temporada, gracias a los tantos de Santi Mina, Yago Aspas y Denis Suárez, mientras que Loren descontó para los pericos con un golazo. El partido más destacado de este sábado se juega a las 9 en punto en el Sánchez Pizjuán. Sevilla Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, segundo contra cuarto en la clasificación. Ambos a intentar recortar diferencias con el líder, el Real Madrid, aunque con muchas bajas en los dos conjuntos. Los entrenadores Lopetegui y Simeone en la previa. Un partido tremendo el de mañana contra un rival, pues el campeón de Liga, que además se ha reforzado de manera extraordinaria también, y eso va a hacer que el partido sea de máxima dificultad, pero también de máxima ilusión. Un rival duro, difícil, muy fuerte en su casa con su gente, con un entrenador que trabaja muy bien y con un grupo de futbolistas muy parejos, posiblemente de las más equilibradas de la Liga Española.
Antes, a las 6:30, nuevo examen para el Barça de Xavi, que mira ya el mercado invernal para reforzarse, pero que antes necesita vencer al Elche para no alejarse más de los puestos europeos. El técnico catalán. En esto hay que seguir. Si hay alguna cosa que he aprendido en cuanto las cosas van mal, es seguir creyendo en lo que estamos haciendo, porque lo he vivido, además. No nos queda otra que trabajar muy duro y dejarnos la piel para que mañana ya sean 3 puntos. Además, a las 2 de la tarde se juega el Rayo Villarreal y a las 4:15 el Real Sociedad Villarreal, en una jornada en la que, pese a la escalada de contagios, el aforo seguirá siendo el mismo, 100% en los estadios, pero donde la COVID sí que ha afectado a algunos equipos. El más numeroso es el caso del Real Madrid, con 6 positivos activos. Luka Modric ha dado negativo en la última PCR y parece que sí está dentro de los protocolos, podrá jugar mañana ante el Cádiz. Mientras, el Athletic anunció ayer 2 casos en su plantilla, el de los internacionales Unai Simón e Íñigo Martínez, por lo que no volverán a jugar hasta el mes de enero. Este fin de semana se celebra en Madrid la feria del videojuego más importante de España, un sector de crecimiento imparable que en 2020 facturó un 18% más y que reunirá a 60.000 personas en 3 días. Ricardo García. Una industria que facturó más de 1.700 millones de euros en España en 2020 y que tiene en nuestro país el 9º mercado más importante del mundo. Esta es la guinda del pastel. Es la guinda de pastel. La venta y producción de videojuegos no deja de crecer. Ni siquiera el confinamiento frenó sus cifras, que se incrementaron con el encierro. Pero sí paró los grandes eventos en directo. Nadie esperaba esta pausa. Una pausa que pretendía alejarnos, separarnos. Después de 2 años en los que la pandemia impidió su celebración, ha vuelto Gamergy, la mayor feria de videojuegos y deportes electrónicos de España. En ella se reunirán durante este fin de semana 60.000 visitantes, más de 600 jugadores y 28.000 euros que se repartirán en premios entre los ganadores. Lo está buscando, lo lucha hasta el final como un auténtico guerrero. Y ahora ¡míralo! Sí, a golpecito, ¡míralo! ¡Lo celebra! Las competiciones ya han comenzado, con los streamings en directo de las grandes finales, como esta de Clash Royale, un juego de estrategia en el que se emplean diferentes cartas para proteger nuestras torres y acabar con las del oponente. A ver, que es el de MK, es el de MK, no tengo ningún tipo de duda, es el de MK. Las entradas para asistir hoy sábado a la feria ya están agotadas, un fenómeno que mueve masas y puestos de trabajo. Según las cifras de la industria, más de 9.000 personas trabajan en la creación y distribución de videojuegos en España. Vuelve Gamergy. Nos vamos recordando el acuerdo que anoche alcanzaron el gobierno y los transportistas y que ha servido para suspender la huelga que estaba previsto que comenzara este lunes y que duraría 3 días, lunes, martes y miércoles. Se quedan ahora con el cine en la SER. La información vuelve, como siempre, media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.